la clase que la empezamos a grabar ahora. Entonces, bueno, con los que se van sumando luego seguimos trabajando, ¿sí? Para aprovechar el tiempo, ¿sí? Ok, Antes que, sí, antes que nada, bueno, les contamos un poco, que también a lo mejor se haga, porque les decía eso que me llama la atención que son poquitos hoy, pero bueno, probablemente también tiene que ver con que tuvieron el parcial, estuvieron trabajando, decía recién una de las chicas que tuvieron otro parcial, me parece. Enzo, yo ahí te voy a poner, ¿sabes qué? De anfitrión, bien, ¿sabes Claudio qué? Para Paro que vayas, también. claro, para que vayas, claro, eso ahí justo íbamos a comentar, para que Enzo vayas admitiendo a quienes vayan mandando eh, quienes ingresen, ¿sí? Porque en este caso no están ingresando automáticamente, me están mandando la solicitud. Así que bueno, vos por cualquier cosa los vas admitiendo, si te van apareciendo. Dale. ¿Dónde me aparece? Me Mira, aparece anda a un... participantes, si vos haces clic en Ah, participantes, ahí se te abre un listado, ahí debes ver todos los que estamos acá presentes, pero cuando alguien te solicite va a aparecer arriba como en espera. bien. Entonces ahí le pones OK. Así que bueno. Sí, Claudio, creo que habías comentado el tema del paro, es verdad, sí, nosotros ayer estuvimos viendo en la cátedra y analizando qué hacer, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que hay en este caso estamos en miércoles y jueves, es un paro por 48 horas, se lleva adelante un apagón virtual, ¿sí? En lo que es, bueno, en la universidad, y en este caso, la idea es no dictar, ¿no? Clases virtuales durante estos 2 días. Hay algunos pedidos concretos, ¿sí? Un bono de reconocimiento, digamos, por ejemplo, para que los docentes puedan trabajar desde su casa con equipos y con recursos propios. Hay 2 universidades en el país que han conseguido esto solamente, ¿sí? También obviamente está el reclamo de la recomposición salarial, que no sea inferior a la inflación, que es la acumulada es de casi el 13%, ¿no? Y bueno, y alguna compensación por gastos ocasionados por la cuestión de la virtualidad. Y también una petición, sí, de un retorno a clases presenciales que deba, obviamente, contemplar garantías sanitarias de acuerdo con lo que han solicitado los gremios. Entonces, bueno, esta es la realidad, ¿no? De lo que se está atravesando, y esto es la razón por la cual hoy se lleva adelante este apagón virtual. De todos modos, bueno, ayer, ante la situación, nosotros estábamos conversando en la cátedra y viendo un poco también, ¿no? Cómo proceder, y nos ponemos, digamos, desde otra mirada, vemos que ustedes, bueno, están haciendo esta cursada virtual, no es exactamente lo mismo que podría ser hacerlo en presencialidad, es un esfuerzo enorme el que están haciendo todos estamos haciendo, ¿no? Y tenemos también un cronograma que está bastante ajustado porque, bueno, la asignatura es cuatrimestral, lo vamos llevando bien, vamos cumpliendo con todos las etapas, ¿no? Trabajos prácticos, parciales, y bueno, es importante sostenerlo, o sea, es una cuestión de organización para nosotros también que es muy importante. Entonces, en este caso, excepcionalmente, acordamos que, bueno, no, el dictar la clase normal. A lo mejor algún alumno no ingresa también por eso, pero bueno, le dejamos la clase grabada y obviamente hacer una mención, explicar qué es lo que está sucediendo, mostrar esta realidad que se está atravesando, pero bueno, por otro lado también poner en juego que estamos trabajando con ustedes y para ustedes, y nos parece importante seguir el dictado, en este caso, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguno quiere comentar algo o preguntar algo al respecto, o Enzo comentar algo también. Hay alguien que, sí, no sé si hay alguien que quería comentar o se sentía un ruido recién. Era un martillazo, parece. Sí, me parece que sí. Parecía Yo por ahí estoy alguien que escuchando con un martillaba. poquito de delay, pero bueno, esa es la razón, ¿sí? Así que en este caso nosotros dictamos entonces la clase hoy. Eh, bueno, vamos a Muy arrancar bien. entonces, ¿sí? Nosotros hoy el texto que nos ocupa es el de Peruzotti, ¿sí? Que bueno, como para hacerles una breve introducción, o sea, tenemos planeadas algunas pequeñas actividades actividades, momentos dentro de lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? En el caso, o sea, como siempre hacemos, caracterizar un poco lo que tiene que ver con la producción del autor, ¿no? Y contextualizar un poco quién es, su obra. Bueno, él es
es profesor en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. También es investigador de CONICET, ¿sí? Sus áreas de interés son, por un lado, lo que es la sociedad civil y lo que es la democracia en América Latina. Y ha trabajado en distintos proyectos que tienen que ver con, bueno, la sociedad civil en América Latina y que se van concentrando especialmente en lo que son nuevas formas de representación. Ha sido becario en la Fundación Guggenheim, sí, ha trabajado para el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, ha sido profesor invitado en distintas universidades del continente, como la de Minas Gerais, la Universidad de Nuevo México, en Flaxo, sí, en la Universidad Nacional de Rosario, y aquí yo lo que voy a hacer es, bueno, compartirles un poco en el chat, esto se los voy poniendo acá por el chat, paren que ahí lo estoy habilitando. Pueden acceder, ¿sí?, a otras ahí va, publicaciones, si les interesa, para conocer un poco cuáles son sus producciones y especialmente los temas, ¿no?, de trabajo sobre los que se centra. A ver, desde el punto de vista, digamos, del abordaje de este artículo, ustedes ayer ya han trabajado en el teórico con Nico, sí, han tenido una aproximación, y hoy vamos a ver un poco más en profundidad, ¿no?, esta definición de populismo, formalmente, pero bueno, en este caso este autor lo que hace es considerar el populismo como un fenómeno ya global. Lo observa como acotado, ¿sí?, en un momento inicialmente a ciertas regiones, América Latina particularmente, pero cree que hoy en día ya se ha extendido a Europa, ¿sí?, se da a través de fenómenos de tanto izquierda como derecha, en viejas y en nuevas democracias. Entonces empieza a situar este fenómeno, o sea, aparte del artículo que vamos a trabajar, de lo que es el fenómeno de la tercera ola democrática, sino este concepto propuesto por Huntington, y en este caso, este concepto lo que hace es extender, ¿no? Habla de cómo se extiende el principio liberal democrático en su momento a toda Europa, gran parte de América Latina, algunos países de Asia y África, ¿sí? Con lo cual, bueno, también esto supone que de la mano va a comenzar una expansión del populismo. Entonces, considera Bertotti que cuando las democracias sí muestran problemas de desempeño, muestran crisis de representatividad, en definitiva, por deudas que también implica que tienen, ¿sí?, va a aparecer el populismo para empezar a señalar estas limitaciones de un gobierno que, desde el punto de vista populista, es denominado como elitista, que está como más preocupado por minorías que mayorías, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si digamos un poco más vulgar, si se quiere, podríamos decir que el populismo termina acusando, ¿sí?, a la democracia liberal de elitismo, mientras que los demócratas liberales, ¿sí?, comienzan o ven al populismo como autoritario, como demagógico. Y la verdad, entonces, en todo este debate, y lo que hay que poner en juego desde el punto de vista académico, es que son procesos que van de la mano, que están conectados, que se van redefiniendo mutuamente, se constituyen mutuamente. Para empezar, entonces, lo que vamos a hacer es ver un video breve, ¿sí?, a ver, esperen que lo voy a buscar por acá. A ver, esperen, Paren que habilité el video, pero me falta compartir pantalla. En realidad, Enzo, ahí te voy a pedir si me pasás el host de vuelta, así puedo compartir la pantalla. Vamos a ver un video en el cual Bertotti da algunas definiciones, es una entrevista realizada en México, y allí da algunas definiciones de qué entiende él, gracias Enzo, qué entiende él por populismo, ¿no? Y tal vez lo que tiene que ver con cómo se constituye, lo que implica, y cómo se redefine en el marco de las democracias actuales. A ver, vamos a compartir. Esperen que acá... Bueno, ya estoy compartiendo, ¿no? Ahí va. El populismo contemporáneo, un híbrido de la democracia liberal, es lo que refiere el profesor Enrique Perusotti, investigador de la Universidad Di Tella, en Argentina, y hoy nos acompaña aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mencionábamos antes de ingresar al aire, pues está proliferando el populismo y se está generalizando. Se está generalizando, se ha vuelto un fenómeno global. Antes el populismo estaba más acotado a ciertos países, a ciertas regiones. América Latina siempre fue considerada una cuna del populismo moderno, del populismo que asumía una identidad democrática, electoral,
Pero bueno, hoy en día se ha extendido a Europa con fenómenos de izquierda, de derecha, países, viejas democracias, nuevas democracias, todas parecen estar afectadas por el populismo. Así como para irnos a las bases, ¿cómo tendríamos que definir el populismo? Bueno, es una pregunta de no tan fácil respuesta. El populismo es una manera de concebir a la democracia. Y yo diría, el populismo moderno es una visión alternativa a la democracia liberal, en que busca ser, o por lo menos en sus propios términos, más democrática y menos liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que no acepta muchas limitaciones a la voluntad popular y por lo tanto considera que fundamentalmente las elecciones son las que determinan la autoridad y la legitimidad de un gobierno. Y los controles, todo tipo de control legales, no son vistos tan positivamente, sino que son vistos como herramientas que minorías utilizan para callar la voz mayoritaria. ¿Populismo sería algo similar al diablo de las instituciones? No todas las instituciones, sino ciertas instituciones. El populismo tiene una idea de democracia. Hay muchas instituciones, dependiendo de la variante de populismo que les interesa. En América Latina, por ejemplo, los sindicatos y un montón de regulaciones laborales han nacido a la luz del populismo, la justicia laboral. Así que no son todas las instituciones. Las instituciones que le preocupa o que el populismo es hostil son aquellas de control de la voluntad del Ejecutivo electo. Entonces son fundamentalmente los mecanismos clásicos del liberalismo, de pesos y contrapesos entre los poderes, la autonomía del Poder Judicial, la existencia de agencias estatales de control de la legalidad del gobierno, cierta dimensión de la libertad de prensa, son algunos aspectos selectivos de la institucionalidad liberal lo que le molestan al populismo y que le considera que deberían ser retirados del escenario de la democracia. Disculpe la pregunta, que al final puede resultar incluso muy subjetiva. ¿El populismo es bueno o es malo? Bueno, depende. El populismo es parte de la vida democrática en ese sentido y es un fenómeno que va a acompañar siempre a la vida democrática. Y en ese sentido, ¿es bueno en qué sentido? En que señala las limitaciones y los problemas de la democracia representativa liberal clásica. Yo diría el populismo y la democracia liberal representativa son enemigos íntimos, es decir, dependen uno del otro y cada uno le está señalando al otro sus limitaciones. Por lo general, el populismo dice a la democracia liberal que es elitista o que está más preocupada por las minorías que por las mayorías, y por el otro lado, los demócratas liberales acusan al populismo de autoritario, de demagógico, etc. De cierta manera son primos, hermanos que están constantemente peleándose. Al final siempre van juntos, van unidos. Pero al final juntos. Esta expansión que hablamos recién del populismo global está muy ligada a la expansión de la democracia liberal, es decir, la tercera ola que lleva a la democracia y extiende este principio liberal democrático a toda Europa, a gran parte del continente latinoamericano, a países de África, supone también que inevitablemente va a expandirse el populismo. Con estas democracias empiezan a tener problemas de desempeño, crisis de representatividad, ahí aparece el primo populista para señalar ustedes son intrínsecamente no representativas, elitistas, etcétera, etcétera. Por cuestiones de tiempo, en 30 segundos, ¿el populismo contemporáneo conlleva algún riesgo? Conlleva riesgos. El populismo conlleva riesgos, pues tiene una estrategia que ellos consideran de democratización que supone desmantelar algunos elementos de la democracia liberal, que sin esos elementos la democracia deviene autoritaria. Entonces, la autonomía del Poder Judicial, la autonomía de los organismos de control, límites a veces indebidos a la libertad
de prensa o a la autonomía de la sociedad civil. Entonces, sí, implica riesgos. Y bueno, dependiendo de cada contexto y escenario, que esas iniciativas puedan ser bloqueadas o reformuladas, etcétera. Profesor Perusotti, muchas gracias. Bien, a ver, esperen que dejo de compartir y también esperen que acá tengo. A ver, esperen que ahí estaba apagando el video. Bien, reflexiones que surgen a partir de este primer video, que quieran compartir, ideas que puedan incluso también poner en juego con lo que trabajaron ayer en el teórico. Un poco como para ir viendo esta dimensión, ¿no? De lo que tiene que ver con estos conceptos polisémicos, ambos. Democracia liberal, por un lado, y lo que tiene que ver con populismo por el otro, y cómo definirlos. ¿Alguno quisiera comentar, hacer alguna reflexión? Yo te podría, en Claudio, realidad sí. todavía no sé, no tengo claro qué es el populismo. Y no sé si hay muchos que tengan claro qué es el populismo, porque escuchás versiones que a veces medio se contraponen. Digamos, ayer lo que habíamos visto también era que el populismo no está en contra de la democracia, sino que es una parte de la democracia. Es un tipo de gobierno que es parte de la democracia. Por otro lado, recién comentaba, digamos, a mí me pareció que tenía cierto resquemor, cierto prurito con el populismo Perusotti, ¿no? Con que, bueno, no decía claramente que estaba un poco, que era peligroso el populismo, pero más o menos uno podía entender ciertas cosas, ¿no? Como que podía ser peligroso cuando lo que ocurre también en el populismo ocurre también en la democracia liberal, digamos. Las conductas de los gobernantes pueden ser parecidas tanto en las democracias liberales como en el supuesto populismo. Y lo que yo todavía no tengo claro, y ayer en realidad no me quedó claro tampoco, digamos, ¿qué piensa? O sea, la cátedra, o sea, la materia que estamos cursando debe tener algún pensamiento o alguna forma de explicar qué es el populismo y no solamente la de los autores que vemos, sino que debe haber alguna idea, algún pensamiento de qué es el populismo porque si no, populismo se llama todo, se llama a la derecha, a la izquierda, a Trump, al gobierno de Alberto, a Bolsonaro, a todo es populismo al final. Bien, a ver, ahí voy anotando, empecé a anotar un par de cosas que estabas comentando, ¿no? A ver, puntos centrales, tal vez desde lo que son las miradas encontradas, luego de lo que sería la idea de cátedra y luego si se dan distintos tipos de manifestaciones. Mirá, desde lo que tiene que ver con lo que es el análisis de los conceptos políticos, que eso es algo que siempre comentamos, ¿no? En realidad, sí, muchas veces hay teorías que están contrapuestas. De hecho, acá lo que vamos a ver, por ejemplo, en el texto, no sé si ya lo leyeron, tuvieron la posibilidad de leerlo, el de Perusotti, o todavía están con terminando lo que es la primera parte y van por Avoy Carles. No. Sí, yo leí. El de Avoy que... ¿Está? Es el de Avoy Carles, creo. El de Es Avoy el que vimos ayer. Sí, que es muy importante, no dejen, y esto después les iba a decir, léanlo primero el Lavoy porque es base, digamos, que sirve para después orientar la lectura de Perusotti. O sea, Perusotti parte de algunos postulados que ya da por sabidos, da por discutidos, especialmente en lo que es la definición de la democracia liberal. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero bueno, si no lo han leído todavía, o sea, lo que tiene un poco el texto este de Perusotti es un texto sencillo en el sentido de breve, conciso, muy concreto, que fue publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político, ¿no? Y en realidad es como una especie, si lo ven, tiene partes. Parte 1, 2, 3. La parte 1 es como tesis, antítesis y síntesis, un estilo de ensayo clásico. Y ahí, un poco yendo a lo que preguntás, Claudio, tiene, o sea, en lo que son estas partes, digamos, lo que tiene que ver la mirada al populismo, también desde el mundo académico, desde la construcción conceptual, hay distintas miradas, hay distintos postulados. Hay quien cree, como en el caso de Peruzotti, o sea, estamos hablando de que es un fenómeno que forma parte de la vida democrática,
una expresión que se construye en el marco del reclamo de la vida democrática liberal, y tenemos un caso como Laclau, que es el que menciona en la parte 2, que él considera que es toda una teoría democrática completamente, o sea, aparte, ¿no? O sea, es como una expresión democrática en sí misma, es a lo que se apunta en el caso de Laclau. Entonces ahí ya tenés paradigmas encontrados, por lo cual están en discusión y en tensión permanente, o sea, no solo la idea de los conceptos en sí, ¿no? Y de cómo la democracia liberal y el populismo juegan entre sí, sino que estos paradigmas también se dan, estas miradas se dan entre los autores. Entonces, tal vez por eso es lo que lleva a que no haya una definición final, ¿no? Después, lo que comentabas de lo que es la idea de ideas de la cátedra. A ver, desde el punto de vista, o sea, nosotros cuando hablamos de lo que es el populismo, y bueno, este video, la idea de ponerlo, justamente tuvo que ver con esto de comenzar a identificar algunos indicadores que formarían parte de la idea de populismo, que un poco Peruzotti los va definiendo, los va mostrando y ahora los vamos a repasar. Pero un poco, digamos, tiene que ver con una modalidad, un proceso, si se quiere, de constitución de una identidad política. ¿Sí? Y recuerden un poco lo que vimos con Salas Oroño, construcción de identidad política. Es una identidad política que se construye a partir de querer representar a un pueblo como un todo. ¿Sí? Y de alguna manera, no sé si decir, sí, tal vez intentar arrogarse, o sea, que tiene esta completa representación, digamos, del pueblo todo, que lo que tiene que ver con los conceptos que intenta, digamos, los valores que intenta proponer son del pueblo todo. Esto, o sea, este momento, esta interpretación que se realiza, este momento de identificación, de alguna manera hay que verlo en dos partes también. Una cosa es el momento de construcción del poder, el momento de, digamos, constitución de lo que tiene que ver con el populismo, y otra muy distinta es lo que también menciona acá Peruzotti, el momento de cuando el populismo está en el poder, que también son dos cosas que hay que analizar por separado, porque muchos autores analizan cómo se constituye el populismo, de qué manera se lleva adelante, o sea, en el momento en que se constituye, en el momento de identificación de demandas populares, y otra cosa muy distinta es cuando ya se está en el ejercicio del poder y cómo se maneja respecto del ejercicio del poder. Y a partir de eso es donde el autor Peruzotti señala los riesgos, si se quiere, que puede tener para la democracia. Entonces, esa es la dificultad por la cual no es posible decir el populismo es esto, 2 puntos, pero sí se pueden hallar indicadores que sí te pueden permitir, digamos, identificar algunos rasgos de lo que podría ser un gobierno populista. En este punto también algo importante, no es que uno puede ir y decir, bueno, tal gobernante, tal gobierno, tal partido, es populista, o sea, el poner una etiqueta en este sentido, sino que habría que empezar a ver cuáles son esos indicadores, esos rasgos que se empiezan, y cuantos más rasgos podemos hallar, bueno, allí es donde se podría hacer una aproximación, ¿no? Esa es la dificultad tal vez de lo que tiene que ver con el término. A ver, era esto, si me habías comentado, de la idea de la cátedra, y bueno, y esto un poco, ¿no?, de comentar esto de los indicadores. Si quieren, o sea, bueno, justamente este material que vimos, la idea es, sabiendo, ¿no?, y pensando en esta definición que no es tan sencilla, un poco, bueno, algunos aspectos para resaltar que son centrales en Peruzotti, ¿sí?, desde el punto de vista de cómo él analiza el populismo. Algo más, Claudio. Viste que vos nos decías, digamos, más allá de los autores. Sí, o sea, desde la cátedra uno puede elaborar tal vez una definición o tener en cuenta, digamos, aspectos que pueden ser, digamos, parte, digamos, de una opinión o de una mirada propia nuestra. Pero en realidad, para hacer algo así, también tendríamos que, por ejemplo, hacer una investigación, acceder a un análisis, digamos, en el que nosotros pudiéramos, por ejemplo, investigar algún proceso. Por eso en realidad, que tal vez nos basamos más en autores, ¿no?, que son los que, bueno, van guiando un poco nuestra digamos, lo que vamos trabajando acá en la cátedra. No sé si quedó, Claudio, más o menos. Sí, te entiendo. No, yo con la cátedra te digo, porque también la cátedra puede tener una posición, digamos, una posición. La cátedra puede tener una posición en cuanto al populismo y bueno, y de ahí realizar las apreciaciones, aunque uno puede ver distintos autores, pero la cátedra puede decir, esta es la posición, como varias. Yo creo que por ahí la posición, y en general me parece que en todos los temas, ¿no?, que se van trabajando, tiene que ver con esto de mostrar las tensiones.
mostrar el diálogo que existe entre los textos, mostrar, digamos, distintas miradas, y a partir de esas distintas miradas y de esa confluencia es donde nosotros, bueno, cada uno en forma personal, desde su lectura y su interpretación, los docentes, ustedes también, todos, digamos, podemos llegar a una idea, digamos, que nunca va a ser definitiva. Entonces, por ahí más que nada, eso es, mostrar los distintos puntos de vista. Y a partir de ello, o sea, tener una mirada abarcativa acerca de estos fenómenos políticos y de la discusión que se da sobre estos conceptos, ¿no? Que bueno, están vistos desde distintos paradigmas, distintas miradas, distintas teorías, y desde la contribución de distintas áreas de las ciencias sociales también. Entonces, más que nada es eso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando a ver si queda un poco más. Miren, ahí estoy viendo que nos quedan 8 minutos, así que bueno, avancemos los 8 y saben que nos volvemos a conectar cuando se cierre. No nos regaló hoy tiempo, lamentablemente. A ver, para repasar, si nosotros tuviéramos que caracterizar algunos aspectos de Peruzzotti en esta definición que no es tan sencilla, definitivamente, ¿sí? A ver, por un lado, lo observa como una manera de concebir a la democracia, pero no como un régimen aparte distinto. ¿Sí? Que esto es algo más propio de Laclau, por ejemplo. Como una visión alternativa a la democracia liberal, pero no superadora, sino complementaria o en comunicación, si se quiere, incluso aunque parezca muy loco decirlo. El populismo para Peruzzotti busca ser, en sus propios términos, ¿sí? En sus propios términos, más democrático y menos liberal, porque apunta a una crítica del sistema de representación propio de la democracia liberal, ¿sí? Y enfoca más su energía, si se quiere, en lo que tiene que ver con los procesos de identificación de las demandas populares. Lo ve también como un proceso que no acepta limitaciones a la voluntad popular, que intenta redefinirla en cuanto a sus significados. Esto es muy importante, o sea, el populismo se caracteriza por intentar redefinir la lógica política a partir de abarcar a un conjunto de ciudadanía, ¿sí? O sea, arrogarse o determinar qué representa el todo, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿qué empieza a hacer? O sea, empieza a poner en juego lo que es un proceso de construcción de una identidad, y ese proceso de construcción de identidad sería el que representaría a todos. Y esto se va a dar en el marco, además de un momento, digamos, esta construcción de identidad que viene a romper con el pasado. Un proceso de ruptura con el pasado, o sea, de instalar un futuro, una mañana completamente distinto. Bueno, entonces, acá lo que nosotros tenemos que sí tener en cuenta dentro de la definición, es que en este proceso de identificación, de establecer una frontera contra un enemigo que se define, ¿sí? Que se da una ruptura con momentos pasados, porque se quiere refundar el sistema, de alguna manera político. Entonces, bueno, ahí intenta reedificar un nuevo modo de la lógica política, y eso es un indicador muy importante de un régimen, de un populismo, ¿no? De la presencia de un populismo. También el tema de plantear que las elecciones son lo que da la legitimidad a un gobierno, y que no hay otros mecanismos, ¿sí? Desde el punto de vista de la autoridad política, y que los controles legales, y esto tiene que ver con el sistema de división de poderes tradicional, ¿sí? Agencias, o sea, que tienen que ver con Contralor, por ejemplo, de lo que es el Poder Ejecutivo y demás, son vistos como herramientas de una minoría que quiere prevalecer sobre las mayorías. O sea, se las ve como amenazas, no quiere control, ¿no? Entonces, todos estos son aspectos que podrían ayudarnos a definir un poco lo que es el populismo. Y por último, que se preocupa y le preocupa, ¿sí?, a este tipo de procesos, aquellas instituciones que son de control del poder ejecutivo. A ver, como les decía, el sistema de división de poderes, la idea de una autonomía del Poder Judicial, las agencias estatales de Contralor que existen, bueno, algunas partes o lo que es dimensiones de la libertad de prensa, aspectos constitutivos de la institucionalidad liberal, son vistos como obstáculos. ¿Sí? Entonces, lo que se intenta es quitarles poder de alguna manera. Esto es un poco como para tener algunos presentes, digamos, lo que serían algunos rasgos constitutivos de lo que es la definición del populismo, ¿sí? Como para ayudar un poco a comprender esto. Algo importante, a ver, no sé cuántos minutos nos quedan, pero bueno, nuestro artículo de hoy, o sea, el nombre es el populismo, fíjense, como ejercicio de poder gubernamental, o sea que acá el foco de Peruzzotti se pone no en cómo construye poder, sino en cómo se ejerce el poder desde el populismo, y cómo este puede generar
una amenaza de hibridación a la democracia liberal. En este caso estamos viendo un posicionamiento por parte del autor, ¿sí? Es bastante actual, es de noviembre de 2017, fue publicado en la revista de, bueno, como les decía, de la Sociedad Argentina de Análisis Político, supongo que la deben consultar, deben ingresar seguido. A ver, esperen que acá les pongo, creo que todos deben entrar, pero bueno, yo ahí les dejo el enlace por cualquier cosa, ¿sí? Y desde este lugar, algo importante que les decía, no dejen de realizar primero la lectura del texto de Aboy Carles, que ayer lo trabajaron con Nico. Es importante que lo lean en primera instancia, porque, como les decía, Peruzzotti parte, o sea, en este artículo que es muy conciso, es muy concreto, tiene 13 páginas, realmente no es demasiado extenso, con un concepto de democracia liberal que ya lo ve como problematizado, como que ya quien lo lee maneja la complejidad y la propia hibridación que tiene ese concepto de democracia liberal. Recuerden lo que trabajaron con Nico, ¿sí? Allí, en esta idea, en este concepto, bueno, lo que se empieza a poner en juego son, digamos, elementos de soberanía popular, en el concepto de democracia liberal, ¿no? Elementos de soberanía popular, representación, participación en la esfera pública, lo que es republicanismo, Estado de Derecho, libertades individuales, todo eso está asignado por la idea, a ver, de democracia, de republicanismo, de liberalismo, y que quedan en confluencia. Como ustedes ya vieron en el teórico, sí, se trata entonces de una definición que es polisémica, que está compuesta por distintas tradiciones políticas. Entonces, cuando inicien la lectura de Peruzzotti, el debate se va a dar en este contexto, ¿sí? Que ustedes ya pueden leer en Aboy Carles, y en este caso, bueno, es importante que puedan hacer esa aproximación, ¿sí? Así que bueno, a ver, antes de que se nos corte, les voy a llegar a decir un par de cosas. El trabajo se articula en 3 partes, ¿sí? Hay una primera parte, entonces, en la que nosotros tenemos, digamos, desde Peruzzotti una argumentación de, bueno, cómo se ha dado en las formas contemporáneas el populismo, ¿no? Que él lo anuncia como que debe ser visto como el corolario de una tercera ola democratizante, ¿sí? Que se expandió en esta tercera ola. Este concepto de la tercera ola es de Huntington, ¿sí? En el cual, bueno, se analiza, y ahora lo vamos a ver, digamos, la consolidación de lo que son las democracias liberales en los años 90, desde los 70 hasta los 90. Bueno, para Peruzzotti no es extraño que la expansión de la democracia, ¿sí? Traiga de la mano, digamos, la presencia del populismo. Y por otro lado, bueno, él analiza también, ¿no?, la expansión que se da de estos procesos de democratización en América, en Europa, que es ahí donde el populismo se posiciona para hacer críticas, ¿sí?, a las limitaciones de las democracias existentes. En la segunda parte analiza los postulados de Laclau. En este caso, ¿sí?, lo que vemos es, bueno, Laclau, digamos, escribe un libro en el año 2005, La razón populista. Este libro, de alguna manera, sitúa un debate conceptual del populismo en su momento, ¿no? Lo trae a visibilidad como concepto, y allí lo muestra como una expresión creativa de lo político, que viene a contrarrestar la influencia que tendría, ¿sí?, la institucionalidad representativa. Para Peruzzotti, los postulados de Laclau terminan quedando acotados al análisis que el populismo tiene en cuanto a un cuestionamiento de la política liberal, ¿sí?, representativa. Pero dice, Laclau no tiene nada que expresar acerca del populismo como ejercicio gubernamental. Y por último, en la tercera parte del trabajo, analiza cómo se pueden llevar adelante lo que son el riesgo que existe de una hibridación de los procesos propios de lo que son las democracias liberales, ¿sí? O sea, analiza, digamos, al populismo como una forma de poder gubernamental. Bien, acá en cualquier momento se corta, así que ahora volvemos en unos segundos, ¿sí? Nos volvemos a ver. A ver, en cualquier momento se va a cortar.